Hola, hoy vamos a hablar de agua, soluciones y osmolaridad. El agua cumple funciones primordiales gracias a sus características físicas y químicas. Es el solvente universal y constituye la principal matriz biológica de los seres vivos. Proporciona resistencia a células y tejidos, permite la termorregulación corporal y funciona como amortiguador mecánico gracias a su gran cohesión intramolecular, líquido sinovial y cefalorraquídeo. Si nosotros miramos el cuerpo humano y calculamos el porcentaje de agua, 2/3 de las partes del cuerpo están constituidas por agua, y esto varía según la edad. En esta diapositiva vemos la estructura molecular del agua. El agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, unidos por un enlace covalente. El oxígeno comparte 2 electrones con 2 átomos de hidrógeno para formar 2 enlaces covalentes simples. El oxígeno le quedan 2 pares de electrones no compartidos. El agua se dispone en el espacio de una forma tetraédrica, donde el oxígeno es como un vértice y los hidrógenos quedan formando un tetraedro con medidas de ángulo de 104,5 grados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tetraedro, dado por los electrones no pareados del oxígeno, hace que la molécula presente, como vamos a ver, zonas con carga parcial negativa y zonas con carga parcial positiva. El oxígeno, que tiene 2 pares de electrones no compartidos, va a tener 2 cargas parciales negativas y cada átomo de hidrógeno va a tener cargas parciales positivas. ¿Eso por qué sucede? Porque como el oxígeno posee esos electrones desapareados, atrae hacia su centro los electrones del enlace y los átomos de hidrógeno unidos al oxígeno, por lo tanto, adquieren cargas parciales positivas. Si nosotros miramos la molécula de forma global, no presenta carga, su carga neta es 0. Ese tipo de moléculas que presentan cargas parciales en su molécula, pero globalmente no presentan cargas, se llaman dipolos. El agua, la molécula de agua, es un dipolo. Acá estamos representando lo mismo. El oxígeno tiene cargas parciales negativas y por la disposición tetraédrica en el espacio, la unión con los átomos de hidrógeno hace que los átomos de hidrógeno adquieran cada una carga parcial positiva. Esa carga parcial negativa o positiva se ejemplifica, se anota como sigma más o sigma menos. Hay otras moléculas que también poseen átomos que se llaman electronegativos, que pueden atraer los electrones hacia su enlace. Por ejemplo, la molécula de CO2 que estamos viendo acá. Sin embargo, la molécula de CO2, por la disposición que tiene en el espacio, que es toda en el mismo plano, eso hace que, a pesar de que los electrones se pudieran ser atraídos hacia el oxígeno, no hay cargas parciales en la molécula. La molécula de agua, sin embargo, al tener esa disposición tetraédrica, hace que el oxígeno, como decíamos, tiene 2 cargas parciales negativas y cada átomo de hidrógeno cargas parciales positivas. Esa existencia de un momento dipolar, ¿qué quiere decir ese momento dipolar? Es que el átomo de oxígeno adopta cargas negativas y los átomos de hidrógeno cargas positivas. Es muy importante, ¿por qué? Porque da origen a una interacción electrostática muy importante, el enlace de hidrógeno, del cual vamos a hablar en las próximas diapositivas. El enlace o puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno es la fuerza atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Parece muy complicado, pero no lo es. Los átomos electronegativos son átomos que poseen electrones
no compartidos, no formando enlace, por lo tanto atraen hacia su ser los electrones del enlace. Por lo tanto, siempre van a tener carga negativa, parcial negativa. Y los átomos de hidrógeno unidos a un átomo electronegativo siempre van a adquirir carga parcial positiva. ¿Por qué? Porque los electrones de este enlace van a estar más hacia el oxígeno. Por lo tanto, ellos van a tener carga parcial positiva. Si nosotros miramos la formación de un enlace de hidrógeno entre dos moléculas de agua, lo que vemos es que el oxígeno, que tiene carga parcial negativa, va a formar un enlace de hidrógeno con un átomo de hidrógeno unido al oxígeno de otra molécula, ¿sí? Este átomo de hidrógeno está unido a un átomo electronegativo y se forma un enlace de hidrógeno. Ese enlace de hidrógeno es un enlace débil, un enlace no covalente, por atracción de cargas opuestas. Bueno, hay varios elementos, varios átomos electronegativos que son el oxígeno, el nitrógeno, el flúor y el azufre, que es una excepción. Las moléculas de agua van a poder formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua. ¿Cuántos enlaces de hidrógeno puede formar una única molécula de agua? Hasta 4 enlaces de hidrógeno. Si nosotros miramos en el centro, acá tenemos una molécula de agua, el átomo de oxígeno tiene 2 cargas parciales negativas, por lo tanto va a poder formar cada una de esas cargas parciales negativas un enlace de hidrógeno con un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo. Y a su vez, cada átomo de hidrógeno va a poder formar con otra molécula de agua. El enlace de hidrógeno entre las moléculas de agua tiene una vida media de enlace bastante rápido, de un picosegundo o 10 a la menos 12 segundos. La fuerza del enlace de hidrógeno es un 10% de la de un enlace covalente. Es un enlace débil, es un enlace no covalente. Pero el gran número de enlaces de hidrógenos que se pueden formar en la molécula de agua le confieren una gran cohesión interna y hace que se necesite mucha energía para romperlos. El máximo de enlaces de hidrógeno que puede formar una molécula de agua, como vemos acá, son 4 enlaces, ¿sí? Eso se ve en el hielo, donde la molécula de agua se ordena de tal manera que puede formar todos los enlaces disponibles. En solución se calcula que cada molécula de agua forma en promedio 3,4 enlaces de hidrógeno. En el hielo, sin embargo, como decíamos, cada molécula forma 4 enlaces de hidrógeno con las vecinas y forma una estructura muy ordenada que es el hielo. La capacidad de formar enlaces de hidrógeno de agua le otorga propiedades físico-químicas especiales. Hace que el agua tenga gran cohesión interna, alto punto de ebullición, alto punto de fusión y alto calor específico. Y ahora vamos a explicar un poquito estas propiedades. Bueno, acá tenemos una tabla donde mostramos compuestos con pesos moleculares similares y estas propiedades de las que hablábamos hoy: el punto de fusión, el punto de ebullición, el calor de evaporación y la tensión superficial. El punto de fusión es la temperatura a la que pasa de estado sólido a estado líquido. El punto de ebullición es la temperatura a la que pasa del estado líquido al estado gaseoso. El calor de evaporación es la energía que es necesario agregar al agua para que pase del estado líquido al estado gaseoso. Y la tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie. Mide la cohesión interna entre las moléculas. Si nosotros comparamos el agua y el metano, que tienen un peso molecular similar, vemos que existe una gran diferencia en estas propiedades. El punto de fusión del agua es 0 grado, quiere decir que por encima de 0 grado el agua es líquida, por debajo de 0 es hielo. El metano tiene un punto de ebullición de menos 182 grados. El punto de ebullición del agua, que es la temperatura
a la que pasa del estado líquido al estado gaseoso del agua es 100. Para el metano es menos 162. El calor de evaporación del agua es 41 y del metano es 8. Quiere decir que necesito poner mucho más energía para que pase del estado líquido al estado gaseoso el agua que, por ejemplo, el metano. Y tiene gran tensión superficial. ¿Esto por qué sucede? Porque para que yo pase del estado líquido al estado gaseoso necesito agregarle mucho más energía. ¿Por qué? Porque el agua forma puentes de hidrógeno, que en conjunto son enlaces no covalentes débiles, pero en conjunto forma tantos enlaces que yo tengo que agregarle mucha energía para cambiar de estado. Y la otra consecuencia que tiene para la vida, que es muy importante, es que el agua es líquida en un amplio margen de temperaturas. De 0 a 100 grados, el agua es líquida. Eso permite una gran oportunidades diferentes para las diferentes formas de vida. Bueno, la capacidad de formar enlaces de hidrógeno no es exclusiva de las moléculas de agua. Y tenemos como un ejercicio acá. ¿Cuál de los siguientes compuestos puede establecer enlaces de hidrógeno entre sí? Y tenemos el éter etílico y el peróxido de hidrógeno, con las propiedades de punto de fusión y punto de ebullición. Vemos que el éter etílico tiene un punto de fusión de menos 116 y un punto de ebullición de 34. Y el peróxido de hidrógeno tiene un punto de fusión de 0 grados y 150. Bueno, ¿quién puede formar puentes de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno, porque tiene átomos electronegativos y átomos de hidrógeno unidos a átomos electronegativos. Bueno, y ahora vamos a analizar cómo las moléculas de agua pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, pero con otras moléculas biológicas. Entonces vamos a hablar del enlace de hidrógeno entre el agua y las moléculas polares. Acá tenemos una molécula de agua y tenemos otra molécula. El átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo posee una carga parcial positiva. Y acá vemos una molécula que tiene un grupo carbonilo que posee un oxígeno que es electronegativo, o sea, posee una carga parcial negativa. En este caso se va a formar un puente de hidrógeno, ¿sí? Y estamos viendo otro ejemplo donde en vez del oxígeno estamos viendo el nitrógeno, que también es un átomo electronegativo. Al átomo electronegativo se le llama aceptor de hidrógeno y al átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo se le llama dador de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo átomos electronegativos como el oxígeno y el nitrógeno. El nitrógeno es un átomo electronegativo, por ejemplo, este grupo amino, entonces va a tener una carga parcial negativa y va a poder formar un enlace de hidrógeno con un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo, por lo cual este átomo de hidrógeno va a tener una carga parcial positiva. Se va a dar una atracción de cargas opuestas, que es el enlace de hidrógeno. Por lo tanto, como las moléculas que contengan átomos electronegativos o átomos de hidrógeno unidos a átomos electronegativos van a poder disolverse en agua porque van a formar puentes de hidrógeno. En este caso estamos viendo que este es el dador del puente de hidrógeno y este es el aceptor. Esto es muy importante, la formación de enlaces de hidrógeno en biomoléculas. Vamos a ver diferentes biomoléculas en este curso y vamos a ver que muchas de ellas van a tener grupos que van a poder formar puentes de hidrógeno con el agua y van a poder disolverse en agua y van a ser lo que se llama polares. Entonces, acá estamos viendo lo que ya habíamos visto, la formación de puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Un átomo electronegativo que forma un puente de hidrógeno con un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo. Pero también se puede dar esta formación de un puente de hidrógeno entre el agua y las cetonas, que tienen un grupo carbonilo que tiene este oxígeno electronegativo que también tiene carga parcial negativa. Entonces vemos la molécula de agua formando el enlace de hidrógeno con esta cetona.
También se pueden formar puentes de hidrógeno entre el agua y, como vimos, el grupo amino. El grupo amino es un átomo electronegativo. Por lo tanto, posee carga parcial negativa y va a poder formar un enlace de hidrógeno con el agua. También vamos a ver que este puente de hidrógeno se puede formar entre dos aminoácidos. Vamos a ver que los aminoácidos tienen un grupo carbonilo y un grupo amino que van a poder formar un puente de hidrógeno. Y también vamos a ver un ejemplo que también es muy importante del puente de hidrógeno entre dos bases nitrogenadas, la timina y la adenina. Esta base nitrogenada posee un carbonilo que va a formar un puente de hidrógeno con el átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo, el nitrógeno, en el ADN. Bueno, acá estamos viendo enlaces de hidrógeno y los grupos funcionales que pueden formar o no puentes de hidrógeno con el agua. Los solubles en agua son los que van a contener un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo o un átomo electronegativo. Por ejemplo, el grupo carboxilo, el grupo hidroxilo, el carbonilo, el amino, el imino y el sulfidrilo, que tiene un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo. Y todos estos grupos van a poder formar puentes de hidrógeno con el agua, se dice que son solubles en agua y hacen a las moléculas polares. Y después tenemos moléculas que son insolubles en agua, porque no tienen ni átomos electronegativos ni átomos de hidrógeno unidos a átomos electronegativos, que son el radical alquilo, el radical etilénico, el radical fenilo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos determinar la solubilidad de los elementos en agua? Bueno, depende de la capacidad de la molécula de interaccionar con el agua. Tenemos compuestos que tienen alta solubilidad, que son compuestos que poseen cargas positivas o negativas o son polares. Como decíamos, poseen átomos electronegativos o átomos de hidrógeno unidos a átomos electronegativos. Y en conjunto se llaman que son compuestos hidrofílicos. ¿Sí? Hidrofílicos, fílicos, les gusta el agua. Y tenemos compuestos de baja solubilidad que son compuestos apolares y se les llama hidrofóbicos, no les gusta el agua. Y después vamos a ver que hay un tipo de moléculas que pueden tener en la misma molécula grupos hidrofóbicos e hidrofílicos y se llaman moléculas anfipáticas. Hay otros tipos de interacciones no covalentes que son importantes también en todo este conjunto de interacciones entre moléculas, que son las interacciones iónicas, que es la atracción entre grupos con cargas opuestas, que vamos a hablar un poquito más adelante, la interacción ión-dipolo, que es la atracción entre un ión, una molécula cargada, que es el ión, y el polo opuesto de un dipolo. Después podemos tener interacción dipolo-dipolo, que es la atracción entre polos opuestos de un dipolo. En este caso estaría el puente de hidrógeno, ¿verdad? Después tenemos las fuerzas de Van der Waals, que es la atracción entre dipolos temporarios inducidos por la fluctuación de los electrones. Y tenemos, por último, las interacciones hidrofóbicas, que es la tendencia de grupos no polares de unirse en soluciones acuosas. Estas interacciones hidrofóbicas son muy importantes, por ejemplo, para determinar la estructura tridimensional de las proteínas, como vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las interacciones iónicas. Las interacciones iónicas están formadas, es un enlace iónico donde un átomo le cede un electrón a otro, por lo cual él pierde un electrón, por ejemplo el sodio, y queda cargado positivamente, y el cloruro que aceptó un electrón del sodio se vuelve negativo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo pongo el sodio y el cloruro, se van a atraer por la atracción de cargas opuestas, formando el cloruro de sodio. También podemos tener moléculas cargadas, como este grupo carboxilo, que pueda formar un enlace iónico por atracción de cargas opuestas con otra molécula cargada, como este grupo amino. Entonces, si nosotros pusiéramos
cloruro de sodio en agua, el cloruro de sodio es una sal. Quiere decir que cuando se forma esa interacción iónica, se van a formar iones de carga opuesta, que se atraen. Y si no hay agua, esos se atraen y se ordenan tanto que forman cristales, que es la sal de mesa que usamos en la cocina. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos esa sal en el agua? Se disuelve en agua. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay una interacción ion-dipolo. El sodio, que está cargado positivamente, se va a rodear de moléculas a través de la atracción de cargas opuestas entre el sodio, que está cargado positivamente, y el oxígeno, que está cargado negativamente. Y el cloruro, que está cargado negativamente, se va a rodear, va a formar una interacción de carga opuesta con los átomos de hidrógeno unidos, los átomos de hidrógeno de la molécula de agua que están unidos a un átomo electronegativo. Entonces, yo tomo sal y la pongo, la sal de mesa, en agua, entonces esa sal se va a disolver en agua. ¿Por qué? Porque acá tenemos la red de iones que forman esa estructura cristalina, que es la sal, que cuando nosotros le ponemos se van hidratando cada ion y se va disolviendo en agua. Y eso es una interacción ion-dipolo. ¿Cuál es el ion? El ion es el sodio o el cloruro, que están cargados positiva y negativamente. ¿Y el dipolo cuál es? La molécula de agua, que tiene cargas parciales en su molécula que permiten esta interacción. Y después tenemos las interacciones hidrofóbicas. ¿Dónde vamos a encontrar interacciones hidrofóbicas? Son entre hidrógenos unidos a átomos no electronegativos como el carbono, sabemos, no pueden formar enlaces de hidrógeno. Y las moléculas hidrofóbicas, como este anillo de benceno, que está también formado por carbono e hidrógeno. El carbono no es un átomo electronegativo. Por lo tanto, que los hidrógenos unidos a este carbono, los átomos del enlace, los electrones del enlace no van a ser atraídos hacia el carbono. Por lo tanto, no van a tener cargas parciales. Por lo tanto, no van a formar puentes de hidrógeno con el agua. Y moléculas hidrofóbicas que después vamos a hablar de ellas. Bueno, ¿qué pasa si nosotros ponemos una molécula que es hidrofóbica en agua? Bueno, lo que va a pasar es que no va a interaccionar con el agua. Se va a formar como una caja de moléculas altamente ordenada de moléculas de agua rodeando a esa, en este caso, esta cola hidrofóbica. Acá lo que estamos viendo es un ácido graso que está formado por una cabeza hidrofílica y una cola no polar. Si nosotros en vez de poner una molécula, ponemos varias moléculas de ácidos grasos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que van a pasar es que las colas van a tender a asociarse para esconderse del agua y hacer que estas estructuras tan ordenadas alrededor de las colas hidrofóbicas no existan. Y si ponemos la suficiente cantidad de ácidos grasos, las colas todas van a interaccionar entre ellas, dejando las colas hacia adentro, escondiéndose del agua, y las cabezas polares hacia el agua, interaccionando con el agua. Por ejemplo, si nosotros ponemos agua y aceite, se forman este tipo de estructuras redondas donde la cabeza polar de la molécula queda hacia afuera y las colas no polares quedan hacia el interior, que se llaman micelas. Que vamos a ver después que este tipo de estructura es la base para la estructura de la membrana celular de las células. Y ahora vamos a pasar a hablar de soluciones. Las soluciones son sistemas homogéneos formados básicamente por dos componentes, solvente y soluto. En general, el soluto se encuentra en menor proporción que el solvente. ¿Qué define una solución? Bueno, de lo que está formado, la naturaleza química, cloruro de sodio, por ejemplo, y de su concentración. La concentración es la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución o de solvente. Esta relación se puede expresar de muchas formas distintas. Nosotros, cuando tenemos una solución, tenemos que especificar dos cosas, que es la naturaleza química, cloruro de sodio y su concentración, que ahora vamos a ver que hay varias maneras de medir esa concentración.
Entonces tenemos unidades de concentración. Dos grandes grupos de unidades. Unidades físicas, que es pesar, gramos, vamos a ver, gramos por volumen o gramos por gramos, y las unidades químicas. Dentro de las unidades físicas tenemos porcentaje masa-volumen, que es la masa, los gramos del soluto, cada 100 mililitros de solución. Siempre que veamos porcentaje es en 100 mililitros. O en también podemos tener porcentaje volumen, sería volumen en mililitros de un soluto cada 100 mililitros de solución. También podemos tener porcentaje masa-masa, que serían los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Y podemos tener gramos por litro, la masa, gramos de soluto sobre volumen en litro de solución. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Después tenemos unidades químicas, que son las que nosotros vamos a trabajar, son molaridad, normalidad y osmolaridad. La molaridad, que se denota con la letra M, es igual los moles de soluto sobre volumen del litro de solución. Después tenemos la normalidad, que es el número de equivalentes de soluto sobre volumen en litro de solución. Y la osmolaridad, que es los moles de partículas disueltas sobre volumen en litro en solución. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio sólido se requieren para preparar 500 mililitros de una solución 0,04 molar? Para poder hacer eso yo necesito un dato, que es el peso molecular del cloruro de sodio, que en este caso nosotros lo podemos calcular con la tabla periódica, que sabemos que son 58,4 gramos por mol. Y lo otro que nos pide el ejercicio es expresar la concentración de la solución en términos de gramos por litro y porcentaje masa-volumen. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Que quiero preparar una solución de cloruro de sodio 0,04 molar, pero quiero preparar 500 mililitros. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuántos moles necesito para preparar esa solución. Si una solución es 0,04 molar, quiere decir que tiene 0,04 moles en 1000 mililitros, porque eran moles por litro, ¿se acuerdan? Entonces, si nosotros quisiéramos preparar un litro, necesitaríamos 0,04 moles, pero nosotros queremos preparar 500 mililitros. Entonces ahí el número de moles será 0,02 moles. ¿Cómo hacemos para calcular el número de moles? Bueno, utilizamos la fórmula que es número de moles es igual a masa sobre el peso molecular, o en este caso podemos hacer una simple regla de 3. Entonces, en este caso, si lo hacemos con la fórmula, la masa que yo necesitaría sería el número de moles por el peso molecular. Entonces, hago masa, 0,02 moles, que era lo que yo necesitaba para 500 mililitros, y lo multiplico por el peso molecular. Y eso me da 1,16 gramos. Entonces, para preparar una solución de cloruro de sodio 0,04 molar de 500 mililitros, lo que hago es pesar 1,16 gramos de cloruro de sodio y los disuelvo en 500 mililitros de agua. Bien, o sea que yo tengo una solución de cloruro de sodio 0,04 molar. Ahora tengo que expresar la concentración de la solución en términos de gramos por litro y porcentaje masa-volumen. Bueno, nosotros calculamos en la diapositiva anterior que esta solución tenía 1,16 gramos en 500 mililitros. Si yo quiero una solución gramos por litro, es gramos por 1000 mililitros, que es un litro. En 1000 mililitros, en un litro tendrá el doble de esto, 2,32 gramos. O sea, va a ser una solución 2,32 gramos por litro. En 100 mililitros, ¿cuánto tendrá? Bueno, a una simple regla de 3, tendrá 0,232 gramos, será 0,232%. O sea que esa solución de cloruro de sodio 0,04 molar es 2,32 gramos por litro y 0,232% en concentración
en unidades físicas. Bueno, y ahora vamos a hablar de osmolaridad y presión osmótica. El desplazamiento del agua entre los espacios intra y extracelular está determinada por la diferencia de concentración de solutos a cada lado de las membranas celulares, que son membranas semipermeables. ¿Qué quiere decir esto, membranas semipermeables? Son membranas que no dejan pasar los solutos, pero sí dejan pasar el agua. O sea, lo que vamos a ver es un movimiento de agua a través de la membrana. La medida del número total de solutos en una solución se denomina osmolaridad y se relaciona directamente con el número de partículas en las que se disocia el soluto en dicha solución. Entonces, si yo tuviera dos compartimentos separados por una membrana semipermeable que deja pasar el agua, pero no los solutos, y en este caso tengo dos soluciones de diferente concentración. Una solución donde los solutos están más concentradas que la otra. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el agua va a tender a pasar de donde están más diluidos los solutos, o podríamos decir más concentrada el agua, hacia donde están más concentrados los solutos, para diluirlos y llegar a un momento donde haya la misma concentración de solutos a ambos lados de la membrana semipermeable. En ese caso, que es el caso que estamos viendo acá, el agua se desplazó de este compartimento al otro, aumentó el nivel de agua y quedaron igualados el número de solutos. Tengo la misma concentración. ¿Sí? Entonces podemos tener soluciones que se llaman isotónicas, que tienen la misma osmolaridad del plasma, o soluciones que tienen mayor número de solutos, que sería esta, que se llaman hipertónicas, mayor osmolaridad que el plasma. Y podemos tener soluciones hipotónicas, que tienen menor osmolaridad del plasma, es decir, tienen menos cantidad de solutos con respecto a las soluciones, a la solución isotónica, que es la osmolaridad del plasma. Bueno, la osmolaridad es una unidad de concentración que considera el efecto de las partículas en solución. Se define como el número de osmoles, que es el número de partículas más iones más moléculas que haya sobre volumen en litro en solución. Y podemos calcularla a partir de la molaridad. La osmolaridad en ese caso va a ser igual, como vemos acá, a la molaridad por I. La molaridad es la concentración en molar, que ya vimos cómo se calculaba, y este I es un factor que nos relaciona el número de partículas en solución que genera esa molécula. Y tenemos dos casos de ese I. Soluciones no iónicas, donde la cantidad de partículas que yo pongo en solución coincide con el número de moléculas, entonces el I es 1. Por ejemplo, la glucosa, la albúmina, las proteínas. Todos esos son, la glucosa, por ejemplo, es una hexosa que tiene grupos polares. Si yo la pongo en agua, se disuelve en agua porque los grupos polares interaccionan con el agua. Pero no, se disuelve, pero no se disocia en los constituyentes. Entonces, si yo pusiera una molécula, obtendría una partícula. Y después tenemos soluciones iónicas. Dentro de estos tenemos las sales, los ácidos fuertes y las bases fuertes. Cada molécula origina 2 o más iones en solución. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el cloruro de calcio, es una sal, que si yo la pongo en solución, se disuelve y se separan los iones que la constituyen. Entonces, si yo pongo una molécula de cloruro de calcio, obtengo 3 partículas, porque obtengo una de calcio, esto hay que corregirlo, más 2 de cloruro. O sea que yo puse una molécula y obtengo 3 partículas. Lo mismo sucede con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, quiere decir que cuando yo lo pongo en solución se disocia totalmente. Y no voy a tener el ácido clorhídrico así, como lo tenía. Lo voy a tener en partículas, en un ion, en un hidrógeno y un ion cloruro. Entonces el I va a ser igual a 2. Y, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que también es una base fuerte, si yo lo pongo en solución me genera 2 partículas. La osmolaridad del plasma es
0,31 osmolar o 310 miliosmolar y se llama una solución isoosmolar o isotónica. Por encima de ese valor, como vimos antes, se llaman soluciones hipertónicas. Por debajo de ese valor se llaman soluciones hipotónicas. El número de partículas en solución nos puede generar una presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Si yo tengo dos compartimientos separados por una membrana semipermeable que no deje pasar los solutos y si el agua, lo que va a tender a pasar es que el agua se va a mover por esa membrana semipermeable. ¿De dónde? De donde está más concentrada el agua hacia donde está más diluida, que en este caso sería este émbolo, en esta solución concentrada. Lo que pasaría sería eso, que el agua entraría hasta compensar la concentración a ambos lados de la membrana, donde tuviera acá el mismo número de solutos que en este émbolo. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica sería la presión que yo tendría que ejercer para contrarrestar el movimiento del agua entre dos soluciones de diferente concentración. ¿Y por qué hablamos de la presión osmótica y de la osmolaridad? Porque es muy importante en los sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque si nosotros aislamos glóbulos rojos, nos sacamos sangre, los sacamos. Si nosotros los ponemos en una solución isotónica de cloruro de sodio, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Voy a tener el mismo número de solutos en la solución que adentro del glóbulo rojo. Entonces no va a haber movimiento de agua. Si yo estos mismos glóbulos rojos los pongo en una solución hipertónica, es decir, en la solución va a haber mucho más número de solutos que adentro del glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? El agua va a tender a salir del glóbulo rojo hacia la solución y el glóbulo rojo se va a acrenar, se va a arrugar y va a perder toda su agua. ¿Y qué pasaría si yo lo pongo en un medio hipotónico? Bueno, quiere decir que tengo mucho menos solutos afuera que adentro. El agua va a tender a pasar de donde está más concentrada el agua, que es en la solución, que en el glóbulo rojo. Va a tender a entrar en el glóbulo rojo y el glóbulo rojo se va a hinchar hasta que se va a alisar y voy a tener una lisis osmótica, una hemolisis. Bueno, acá estamos viendo la concentración de iones en los fluidos corporales, donde vemos que en los líquidos extracelulares tenemos gran cantidad de sodio y mucho menos de potasio, y tenemos aniones como el cloruro y el bicarbonato. Mientras que en los líquidos intracelulares tenemos mucho más potasio que sodio y mucho más fosfato inorgánico que cloruro. La osmolaridad plasmática, como vimos, es en un rango. La osmolaridad normal va de 280 a 310 miliosmolar por litro. Si esa osmolaridad aumenta, hay mecanismos que nos van a hacer tomar agua, por ejemplo, para disminuir esa osmolaridad. Nos va a dar sed y se va a secretar la hormona antidiurética para que no eliminemos más agua. Ahora vamos a hablar de otro problema. Vamos a hacer otro problema. Llega a la emergencia un paciente con deshidratación. Con el objetivo de rehidratarla, se le administra una solución salina, un suero fisiológico intravenoso de cloruro de sodio al 0,9% en peso-volumen de concentración. Entonces, vamos a calcular la osmolaridad de la solución y vamos a preguntarnos por qué se le administró esta solución salina en lugar de agua. Bueno, entonces, si queremos calcular la osmolaridad de la solución, vamos a utilizar la fórmula que vimos antes, que nos relaciona la osmolaridad con la molaridad. En ese caso, la osmolaridad va a ser igual a la molaridad por I, siendo I el número de partículas en solución y M la concentración en molar. Entonces, lo primero que tendría que hacer es, a partir del dato que me da en peso-volumen, calcular la molaridad. Y por supuesto teniendo el dato del peso molecular. Si la solución de cloruro de sodio es 0,9%, quiere decir que es igual porcentaje siempre en 100 mililitros. Quiere decir, es peso volumen, quiere decir que son 0,9 gramos
en 100 mililitros. Entonces, puedo calcular el número de moles con la fórmula que veíamos, masa sobre el peso molecular. En este caso, la masa es 0,9 gramos, dividido el peso molecular me da 0,015 moles. Y puedo calcular la molaridad como el número de moles, 0,015 moles, dividido el volumen en litro. ¿Cuál era el volumen? Eran 100 mililitros. Entonces, la molaridad será 0,150 moles por litro. Bueno, ya tenemos calculada la molaridad, ahora vamos a calcular la osmolaridad. Para hacer este cálculo necesitamos saber el I, que sería el número de partículas en solución que me genera esa molécula. El cloruro de sodio es una sal, quiere decir que si yo idealmente pusiera una molécula en el agua, se va a disolver en agua y se van a separar los iones que los constituyen. Por lo tanto, si yo pusiera una molécula, idealmente obtendría dos partículas, un ion sodio y un ion cloruro. Entonces, el I va a ser igual a 2. Entonces, hacemos el cálculo. Molaridad va a ser igual a 0,154 por 2, que eso es igual a 0,308 osmolar. Esta solución, ¿cómo es con respecto a la osmolaridad del plasma? Es una solución isotónica. Y nos preguntamos, ¿por qué se le administró esta solución salina en lugar de agua? Él está deshidratado. Si nosotros le agregamos una solución que no sea, tenemos que agregar una solución isotónica, si le agregamos solo agua, estamos favoreciendo que pierda iones, porque las células... Bueno, tenemos otro problema, que es calcular la molaridad de una solución de cloruro de potasio de 9 gramos por litro y calcular también su osmolaridad. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos el peso molecular y lo que hacemos primero es calcular el número de moles. El número de moles lo podemos calcular con esta fórmula, voy a hacer una regla de 3. El número de moles va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. En este caso, el número de moles va a ser la masa, que es la que pesamos, 9 gramos, dividido el peso molecular, que es 74,6 gramos por mol. Eso nos da 0,12 moles. Después vamos a calcular la molaridad. La molaridad es igual a los moles de soluto sobre volumen en litro de solución. En este caso, el número de moles que tenemos contenidos en esos 9 gramos de cloruro de potasio, lo dividimos entre el volumen total de la solución, que en este caso es 1 litro. Entonces hacemos 0,12 dividido 1 litro nos da 0,12 molar. Bueno, ahora tenemos que calcular la osmolaridad, y lo mismo, ya tenemos la molaridad calculada. Tenemos que calcular el I, ver qué tipo de molécula es el cloruro de potasio y cuántas partículas me generaría. Bueno, el cloruro de potasio es una sal, está formado por iones que se atraen por cargas opuestas y forman la sal. Cuando yo la pongo en agua, se hidrata, se forman interacciones de forma ion-dipolo, hidratándose, e idealmente, si yo pusiera una molécula de cloruro de potasio, obtendría dos partículas, un ion cloruro y un ion de potasio. Entonces, ¿el I cuánto va a ser? Va a ser 2. Entonces, la osmolaridad del cloruro de potasio es igual a 0,5 por 2 y la osmolaridad es 1 osmolar. En esta diapo hay un error. La concentración que habíamos calculado, la molaridad del cloruro de potasio es de 0,12. O sea que la cuenta es 0,12 por 2, que es el I. ¿tá? Y eso nos da 0,24. Y hacemos otro problema. ¿Cuántos gramos de soluto tendrá 1200 mililitros de solución cuya concentración es 6% masa sobre volumen? ¿Y qué volumen tendrá una solución al 5% masa o volumen que contiene 80 gramos de soluto? Bueno,
Cuando me dice que la concentración es 6% masa-volumen, el porcentaje es siempre en 100 mililitros, y me está diciendo que es en masa, quiere decir que 6% masa-volumen son 6 gramos en 100 mililitros. ¿Cómo puedo saber cuánto tengo en 1200? Hago simplemente una regla de 3. 1200 por 100 dividido 6, y eso me da 72 gramos. Y el siguiente, ¿qué volumen tendrá una solución al 5% masa-volumen que contiene 80 gramos? Hacemos el mismo razonamiento. 5% por ciento es siempre en 100 mililitros y masa-volumen es 5 gramos en 100 mililitros. Hacemos una regla de 3. Si tenemos 80 gramos de soluto, multiplicamos 80 por 100 dividido 5, tendrá 1600 mililitros. Bueno, terminamos el teórico de agua, soluciones y osmolaridad. Como verán, el agua es una molécula muy importante y los conceptos de osmolaridad también son muy importantes. Bueno, y los ejercicios, van a tener ejercicios para realizar y esto es un poco una preparación para ello. Muchas gracias.